apartar a una persona para el servicio de Dios. Si tú eres ungido, lo que verdaderamente significa es que, de que eres apartado. Y todos los que estamos aquí, hermano, adivinen qué, somos ungidos para servirle al Señor. Hemos sido ungidos para servirle personalmente al servicio de Dios. Y eso fue lo que le pasó a Eliseo, de los tres. Los otros dos, Jezael y Jehú, fueron constituidos por Eliseo. Mire, al único que verdaderamente viene a bendecir Dios por medio de Elías es a Eliseo. Los otros dos es Eliseo el que tiene que ir, y al otro no solamente Eliseo va a hacerlo, sino que manda a otra persona a que lo unja. Ahora, desde el punto de vista de Dios, hermano, fue Elías quien realizó todos los actos. ¿Me entendieron eso o no? Amén. Desde el punto de vista de Dios, Dios le dio el mandato a Elías. Sin embargo, Elías no lo hizo, no por desobediencia ni nada por el estilo, sino que Dios en su divino camino puede utilizar a otras personas para llevar a cabo lo que le dijo a Elías. Y eso fue lo que hizo. Eliseo lo hace y el estudiante de Eliseo lo hace. ¿Por qué? Porque Eliseo es el que construye a Jezael y el siervo de Eliseo es el que realiza el otro asunto. Me llama la atención, hermano, desde que los dos, de Eliseo y de Jehú, hay algo muy chistoso allí que yo después analizando el asunto digo, ¿por qué Eliseo no fue a hacerlo? ¿O por qué Elías no fue a hacer lo que Dios le mandó? ¿Por qué tuvo que mandar a un estudiante para hacerlo? Y si ustedes leen la palabra de Dios, ¿cómo fue que Jehú fue ungido? Que fue el único que le echaron el aceite, hermano. Fue nada menos que un estudiante, no era ni profeta todavía, no fue Eliseo, no fue Elías. Pero me llama la atención que le dice a Eliseo, mire, yo quiero que tú vayas y hagas lo siguiente. Vayas a la casa de Jehú y dígale, Jehová ha dicho que tú vas a ser el rey de Israel y que tú tienes que acabar con la dinastía de Acab y de Jezabel. Úngelo ahí delante de la gente que esté, y cuando lo unja, salgas huyendo de allí. Piérdase. Y echado cabeza, ¿por qué? ¿Por qué no fue Elías y por qué no iría Eliseo? Y en efecto, hermanos, todas estas tres cosas, a pesar de que no fue Elías el que las hizo, la acción se considera como hecha y realizada por Elías. Una vez más, en efecto, Elías actuó por medio de Eliseo. Ahora, volvamos a la respuesta que Dios le da a Elías allí cuando se encuentra en el monte Oreb, en esa cueva. Dice, el que escapare de la espada de Jezael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Ahora, yo quiero decir algo muy importante aquí, hermano. El trabajo de los dos reyes iba a ser un trabajo físico, pero el trabajo de Eliseo no iba a ser físico, sino iba a ser fundamentalmente espiritual. Todo lo que Eliseo iba a matar gente, pero no físicamente, sino lo iba a hacer ¿qué? Espiritualmente. ¿Por qué? Porque el arma principal de Eliseo para matar a las personas que eran injustas sería la espada de la palabra de Dios, hermano. Amén. ¿Qué es la palabra de Dios? Si ustedes abren su Biblia allí en Efesios capítulo 6, versículo 17, dice lo siguiente, dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nosotros podemos, dice que esta palabra o da vida o da muerte, hermanos. ¿Sí o no? Porque es de dos filos. Entonces Eliseo iba a tomar la palabra para matar a los injustos, y sería en una forma espiritual. Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que hace la palabra de Dios, hermano.
¿Tiene poder la palabra de Dios o no? Amén. Amén. Y eso era el llamamiento de Eliseo. Eso era lo que tenía que hacer Eliseo para aquellas personas que eran desobedientes. Ahora, yo quiero ir un poquito más adelante. Porque tenemos a Elías allí en la cueva, le mandan a hacer estas tres cosas, pero adivinen qué. Elías empieza por el revés. Empieza por la última. Y para eso vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 19 y 21. ¿Cómo fue que Elías conoció a Eliseo? Que era la persona que Dios había escogido ¿para qué? Para reemplazarlo. Y vamos a entrar a esa parte de cómo es que Elías conoce a Eliseo. Dice el versículo 19 de Primera de Reyes, capítulo 19, dice: partiendo él de allí, ¿de a dónde? De la cueva, donde se estaba escondiendo. Dice: halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él, ¿quién? Eliseo los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Una forma extraña en la forma como Eliseo es llamado. ¿Por qué? Porque allí el Señor le contesta esa cuarta queja que él dice, hermano. Dios le aseguró que aún quedaban en Israel. Dice: el único que queda soy yo, Señor, yo soy el único fiel aquí. Y el Señor le dice: no, mi hijo, no eres el único, porque hay en Israel 7,000 personas todavía cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. Oiga, qué lindo, ¿verdad, hermano? A pesar de que Elías tenía la percepción de que no estaba haciendo su trabajo, de que la gente no estaba escuchando el mensaje del Señor, posiblemente a la gente no le gustaba la forma como Elías hablaba, como Elías predicaba, como Elías hablaba a su gente. Sin embargo, el Señor le dice esa mañana: un momentico, jovencito, todavía hay en Israel 7,000 personas que no han doblado las rodillas ante Baal. Ahora, esas palabras del Señor a Elías lo rejuvenecen, hermano. ¿Por qué? Porque dice que inmediatamente, partiendo de allí, arranca para ir a buscar al representante de Dios en Israel. Ahora, ¿cuál fue el desafío y cuál fue la respuesta? Elías obedeció primeramente la queja número 3, o el mandato número 3 que el Señor les da. Elías le dijo a los hijos, le dijo a Dios que los hijos habían matado a espada a los profetas. Pero en efecto, lo que el Señor le dice ahora a él es: no te preocupes, mi hijo, yo proveeré un sustituto. Me dijo que ungiera a Elías, porque él sería el profeta en lugar de él. Ahora, Elías tuvo que ir a andar por mucho espacio, hermano. Más o menos desde el sitio que estaba donde fueron más o menos unos 240 kilómetros hacia el norte. Muy poco sabemos acerca de la vida anterior de Eliseo. Sabemos de que sí, lo más seguro era que era uno de los 7,000 que todavía no se habían arrodillado ante Baal, ¿verdad, hermanos? Sus padres le habían puesto el nombre de Eliseo. Pero ¿qué significa ese nombre? Significa Dios de mi salvación, o mi Dios salva. Qué lindo tener ese nombre, ¿verdad, hermanos? Es el Dios de mi salvación. La primera vez que Elías vio a Eliseo que estaba arando, yo me imagino esa escena de cómo funciona. La Biblia no nos da detalles de cómo funcionó, cómo fue que lo conoció, pero él dice que fue a mirar, seguro preguntó a dónde estaba